los días jueves en la primera epístola universal del apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 3. Los versículos 18 hasta el 22. Primera de Pedro, en el capítulo 3, empezando a leer en el versículo 18 hasta el capítulo 22. Hermana Graciela, si tiene abierta su Biblia en este pasaje y puede leer para todos nosotros, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 a 22. Amén. Así dice su palabra. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificando en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo corresponde a esto. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, hermana. Vamos a continuar con este estudio y vamos a tomar el versículo 18. ¿Ya? Versículo 18. El apóstol Pedro, quien escribe esta carta o esta epístola para los lectores de su tiempo, pero también para la iglesia y para todos nosotros en el día de hoy, a través de este pasaje, él lo que quiere es que nosotros podamos tener un entendimiento más profundo, más enriquecedor de una injusticia que se produce en la cruz. Una injusticia que se produce en la cruz. ¿Cuál sería esa injusticia que se produce en la cruz según el texto que ha leído nuestra hermana? ¿Cuál sería esa injusticia? ¿El justo por el injusto? Ya, el hecho de sufrir, de padecer hasta la muerte y muerte de cruz de uno que era justo, que no tenía ningún merecimiento para ir a ese lugar. Pero él lo hace por los injustos, y entre esos injustos no están solamente los hermanos lectores en el tiempo de Pedro, sino también en el tiempo de nosotros. Entonces, él quiere ayudarnos para tener un entendimiento mejor acerca de este hecho que marca un hito trascendental en la historia de la humanidad y que es de mucha bendición para nosotros. Como lo dije el jueves pasado, uno cuando estudia un texto lo ideal sería tratar de encontrar algunos puntos importantes, una especie de bosquejo para poder desarrollar el estudio de una manera ordenada. Y entonces yo en este pasaje que leyó nuestra hermana Graciela, yo encuentro que hay 4 elementos que tienen relación con la victoria del Señor Jesucristo en su sufrimiento y padecimiento, como un ejemplo para nosotros. Y el primer punto, yo lo encuentro que está en el versículo 18.
versículo 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando tenemos la oportunidad de estudiar, ya sea en enseñanza básica o enseñanza media o superior, hay un ramo que generalmente todos nosotros lo tomamos y que tiene que ver con lenguaje. Con lenguaje, ¿ya? Y que nos ayuda a entender lo que leemos y también a entender lo que escribimos. Fíjese que en este versículo 18 yo encuentro que hay dos conjunciones. Si usted va a un diccionario y busca la palabra conjunción, lo que significa la palabra conjunción, dice que es una palabra que se utiliza para unir dos o más partes de una oración. ¿Ya? Es una palabra que se usa para dividir una o dos o más partes en una oración. Y en este versículo 18, yo encuentro que hay dos conjunciones. ¿Ya? Dos conjunciones. Una es la palabra también. Cuando empieza el versículo 18 dice, porque también. ¿Ya? Aquí usa esta palabra el apóstol Pedro para unir una parte de una oración con otra parte de la oración. Y la otra conjunción que aparece en el versículo 18 es la palabra por. ¿Ya? Si el apóstol Pedro quiere unir dos partes en este texto, la primera parte ya la estudiamos nosotros en el versículo 3, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, y en los versículos 13 hasta el versículo 17. ¿Ya? Hicimos un estudio de ese pasaje que tiene que ver con los padecimientos o los sufrimientos de los hijos del Señor. Y muchas veces estos padecimientos o sufrimientos de los hijos del Señor son de una manera injusta. Y entonces el apóstol Pedro nos habla acerca de estos sufrimientos y de estos padecimientos de los lectores, de los cristianos, de los hijos del Señor, y enseguida toma este pasaje del versículo 13 hasta el versículo 17 para unirlo con el versículo 18 y los versículos siguientes. Entonces, es bueno pensar sobre esto, ¿ya? Por ejemplo, los lectores a los cuales escribió el apóstol Pedro, que dice que estaban expatriados en diversos lugares, los cristianos, los hijos de Dios, hoy día, los que estamos acá reunidos, y no solamente nosotros, sino en el mundo entero, los cristianos, los hijos de Dios, ¿sufren? ¿Padecen? Sí. Y muchas veces sufren y padecen, o sufrimos, o padecemos, como dice la palabra, de una manera injusta. Y entonces, el apóstol Pedro, tomando estas dos partes para unirlas acerca de los padecimientos y sufrimientos de los hijos del Señor, y bienaventurados son, dice, los que sufren por causa justa, ¿ya? Y entonces toma estas dos partes para unirlas y dice que nosotros no deberíamos sorprendernos si algo así ocurre con usted o ocurre conmigo. No deberíamos sorprendernos. No deberíamos desanimarnos. ¿Ya? Y entonces usa esta palabra o esta conjunción porque también Cristo sufrió. Cristo padeció. Y cuando miramos a los evangelios, los relatos de los evangelios,
y nos narran lo que fueron los padecimientos y los sufrimientos del Señor Jesús. Su sufrimiento y padecimiento fue muy terrible. Padeció una muerte muy dolorosa. Podríamos decir que una muerte del tipo más horrible, como lo fue la crucifixión. Pero ¿qué pasó en ese padecimiento y sufrimiento de Cristo en la cruz? La Escritura nos dice, y el apóstol Pedro nos quiere animar acerca de ello, porque cuando Él murió en la cruz y padeció y sufrió, la Escritura nos dice que Él triunfó. Y nos dice el texto, el justo, y ahí aparece la otra conjunción, por los injustos. O sea, el Señor Jesucristo triunfó sobre la carga de nuestro pecado. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, dice el versículo, para llevarnos a Dios. Volvemos a meditar sobre lo que he dicho y sobre este pasaje. Yo merezco morir. Usted merece morir. Nosotros, todos nosotros, merecemos morir. Y la respuesta es, por supuesto, que sí. Y la basamos en la misma escritura, cuando el apóstol Pablo nos habla en la epístola a los romanos. Nos dice que la paga del pecado es la muerte, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pago por el pecado es la muerte. Nosotros merecemos morir por causa de ello. El Señor Jesucristo merecía morir, merecía sufrir, padecer, morir en la cruz. El Señor Jesucristo no merecía padecer o morir. Pero Él padeció al morir por los pecados nuestros y de cada uno de nosotros. Así que tenemos que creer y afirmar que el Señor Jesucristo es el ejemplo supremo del sufrimiento por causa de la justicia. En el versículo 18, Él estuvo dispuesto a soportarlo. ¿Para qué? Para beneficio de usted, de cada uno de nosotros, para beneficio mío. Cuando uno mira lo que escribe el apóstol Pedro en estas cartas, y no solamente él, sino también otros apóstoles, uno no deja de mirar a las escrituras en el Antiguo Testamento, especialmente a un profeta, como es el profeta Isaías, en el capítulo 53, quien nos narra tan vívidamente, mirando hacia el futuro, a lo que habría de ocurrir con el Cordero de Dios, con Cristo. Si vamos a Isaías, el capítulo 53, y el versículo 3, o versículo 4, a versículo 6, Isaías 53, 4 a 6. ¿Quién no conoce este pasaje? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, hablando del Señor Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si retrocedemos en la epístola de primera de Pedro, estamos en el capítulo 3. Si vamos un poquito atrás en el capítulo 2,
que también estudiamos este texto. En el capítulo 2, versículo 22 de Primera de Pedro, Pedro afirma que Cristo no hizo pecado. No hizo pecado. Lo que significa que Cristo nunca tuvo un solo pensamiento, nunca tuvo una palabra o acción que no agradara por completo a Dios. Más bien, la conducta del Señor Jesucristo en todo aspecto fue una conducta perfectamente santa. O como los teólogos o comentaristas hablan acerca de la santidad del Señor Jesús, que Él fue el Hijo de Dios inmaculado, sin pecado. Por lo tanto, Cristo padeció por los pecados de todos nosotros, como lo dice Hebreos 9:28, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos que habrían de creer en Él. Siempre usted habrá escuchado, y yo también, o también lo hemos predicado y lo hemos enseñado, que se relaciona muy bien el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿ya? Si hablamos acerca del Antiguo Testamento, y vamos al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 29, Éxodo, capítulo 29, los versículos 31 hasta el versículo 33. ¿Qué ocurría con este tema de los sacrificios en el Antiguo Testamento? Ese pasaje de Éxodo 29, versículo 31 a 33 lo dice, que Dios requería sacrificios de animales para simbolizar la necesidad de expiar el pecado por medio de la muerte de un sustituto inocente. ¿Qué ocurrió en el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento presenta al Señor Jesucristo como el sacrificio perfecto, que cumplió toda la figura, todos los símbolos del Antiguo Testamento, en la realidad de expiar por todos los pecadores que alguna vez habrían de creer en Él. Y eso, por supuesto, nos incluye a nosotros. ¿Quién nos recuerda las palabras de Juan cuando escribe en su Evangelio, el capítulo 3, los versículos 14 y 15? Juan 3, 14 y 15. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, sea levantado una sola vez, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es muy importante la frase una sola vez, porque significa una validez perpetua. Significa que no se requiere una repetición. Por eso es que la Escritura, la palabra del Señor nos habla de que Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Para los judíos, por supuesto, tan familiarizados ellos con los sacrificios, este era un concepto, de este sacrificio único del Señor Jesucristo era un concepto totalmente nuevo para ellos. Porque cuando ellos hacían esto, a fin de expiar por el pecado, habían matado millones de animales a lo largo de los siglos. La historia nos dice, por ejemplo, que en la sola celebración anual de la Pascua se sacrificaban más de 250.000 de ovejas. ¿Qué hace la única muerte expiatoria del Señor Jesucristo? Acaba con este desfile insuficiente de animales hacia el altar de una vez y para siempre. Cuando Él murió en la cruz, llevó el castigo
que todos los elegidos debíamos pagar, y lo soportó por todos los que habían de creer en él. Y de esa manera, él cumple a satisfacción el justo juicio de Dios. Si hay un texto en la Escritura que es muy clarito y conciso, que declara lo que Pedro escribió en el versículo 18, ese es 2 Corintios 5:21. Quiero que usted abra su Biblia a este pasaje de 1 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la Biblia abierta en 1 de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 18. Y ahora tenemos abierta nuestra Biblia en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Para que veamos la relación entre un texto y otro, me gustaría leer el versículo 18 y después continuando con el versículo 5 o el versículo 21 de 2 de Corintios, el capítulo 5. Versículo 18 de 1 de Pedro, capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y si toma 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Palabras simples, conocidas a nosotros, pero que tienen una profundidad y una enseñanza para nosotros. En esta parte, ¿cuál sería la conclusión que tengo para este primer elemento que encontramos en estos versículos 18 a 22? En primer lugar, el sufrimiento del Señor Jesucristo fue el lugar de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos morir y debemos pagar por lo que nosotros hemos hecho por causa de nuestro pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Él toma nuestro lugar. El sufrimiento y el padecimiento del Señor Jesucristo en lugar de cada uno de nosotros es una ilustración de cómo la más extrema aflicción e injusticia dio como resultado o da como resultado un triunfo singular y supremo, como es la salvación. ¿Padecen los cristianos? ¿Sufren los cristianos? Siempre ha sido así, y en muchas ocasiones de manera injusta. Y entonces el apóstol Pedro toma este cuadro del padecimiento de los hijos del Señor para que no nos desanimemos, porque aquí hay alguien que sufre, padece y va a la cruz y toma nuestro lugar, ¿ya? Y sufre la más extrema aflicción de una injusticia que se comete con él, cuando el justo padece o muere por los injustos. Pero eso dio como resultado ya nuestra salvación. En segundo lugar, cuando hay hermanas o hay hermanos creyentes que están pasando por aflicción, que están pasando por pruebas, por padecimiento, por sufrimiento,
debe ser muy, muy alentador, como quiere darnos a entender el apóstol Pedro por medio de este pasaje. Debe ser muy alentador recordar que el triunfo de la aflicción en la muerte del Señor Jesucristo fue única y exclusivamente para librarnos a nosotros de la pena del pecado, la paga del pecado, la muerte, y el único propósito, como dice el versículo, es para llevarnos a nosotros a Dios. Y si hay algo que nosotros debemos agradecer como cristianos, como hijos del Señor, que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la Escritura, sino que se despoja a sí mismo. Y toma la forma de siervo, toma la forma de hombre, la forma humana, sin pecado. Pero Él padece y Él sufre para que nosotros pudiésemos tener salvación, pudiésemos tener vida eterna y también mucha consolación cuando pasamos por tiempos difíciles y tiempos de dificultad. Vamos a continuar el próximo jueves tomando el segundo elemento en este pasaje que estamos considerando. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias una vez más porque nos permite reunirnos como congregación, como iglesia de esta manera, para honrar, para glorificar tu nombre, para leer tu palabra, para meditar en ella y para reconocer y agradecer las grandes y preciosas promesas que tú nos has dejado por medio de esta palabra viva, palabra eficaz, la palabra inspirada de Dios, que tomó a hombres igual que nosotros, pero inspiró en ellos para que escribieran lo que era tu voluntad y la palabra oportuna y necesaria para nuestras vidas. Te damos gracias, oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.